3, 2. Ok. Buenas tardes, noches o días, profesor, o a la hora que esté viendo este video. Yo soy Estrada Sierra, del grupo Sexto A de Electrónica, y me va a tocar hablar sobre la reactancia eléctrica. La reactancia eléctrica es la oposición ofrecida al paso de la corriente, al de paso de la corriente alterna por inductores, bobinas y condensadores. Se mide en ohmios, que los ohmios, el símbolo es más o menos así. Una disculpa por el dibujo, pero la verdad no me salía. Existen dos tipos de reactancia, lo que es la capacitiva y la reactancia inductiva, que son las que nos vamos a enfocar ahorita. La reactancia capacitiva es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Lo consiguiente igual a la reactancia inductiva es la capacidad que tiene un inductor para reducir la corriente de un circuito de corriente alterna, lo cual es parecido, pero no lo es, por el simple hecho de que una se trata de los capacitores y la otra es de los inductores. Ajá. Entonces, como consiguiente, no son prácticamente lo mismo, pero por esas simples variaciones. Ok, aquí tenemos la fórmula de la reactancia, que sería esta, que sería la z raíz cuadrada de r a la 2 más x2, que la x2 vendría siendo la reactancia eléctrica, ¿no? Ok, pues por mi parte sería todo. Gracias, profesor, por su atención, y pues esperemos volver a las aulas y que todo sea diferente. Gracias. Mi tema tocó de circuito eléctrico, que se domina en sí pues la trayectoria que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se lleva donde están las terminales de la pila o el voltaje que se utiliza. Este recorrido se inicia y consume parte de la energía eléctrica continua después por el conductor, que esto llega a un interruptor y regresa a la otra terminal de la pila. Algunos elementos básicos de un circuito eléctrico es un generador de corriente eléctrica, que puede ser la pila o el voltaje, o batería más bien, que es una fuente de energía que genera un voltaje entre sus terminales y así logra que los electrones lleguen o se desplacen por el circuito. El otro elemento sería los conductores, que es el cable o el alambre, que es típicamente lo que se conoce en electrónica. Lleva la corriente a los demás componentes, o sea, del circuito a través, por ejemplo, la resistencia, que los capacitores, que transistores y así, que se pueda recorrer la corriente eléctrica, pues. Los cables están formados por uno o más alambres hechos de material conductor, obviamente, como conocemos algunos. Interruptor. Interruptor es un dispositivo de control que permite pues que o impide el paso de corriente eléctrica a través de un circuito. Si este está cerrado y que cuando no lo hace está abierto. Otro elemento sería un receptor, que consume energía eléctrica aportada por una fuente de tensión y la transforma en forma de trabajo o de energía, pues. También lo que produce esto es calor, luz o lo que conocemos ahorita.
Otro elemento sería resistencia eléctrica, que se define con la mayor o menor oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica, típicamente lo que conocemos. O sea, lo que se puede decir es que es la dificultad que opone un conductor el paso de la corriente eléctrica. También los circuitos eléctricos pueden clasificarse ya sea por el tipo de señal, que sea corriente directa o alterna, también el tipo de configuración, que puede ser serie, paralelo o mixto, el tipo de régimen, o sea, corriente periódica, transistoria o permanente, o el tipo de componentes, ya sea circuito eléctrico o electrónico. Los circuitos también están presentes en toda instalación que haga uso de energía eléctrica, es lo típico que todo el mundo sabe. Son indispensables para el funcionamiento de artefactos y maquinaria. También los circuitos eléctricos no solo están presentes en edificios, sino en cualquier artefacto andando, o sea, implicando uno, ya sea en carros, en computadoras o cualquier uso que utilizamos en la luz, en lámparas y así. Los circuitos, pues también, por ello suelen diagramarse antes de implicar un circuito, ya sea en maquinaria o algo así. Para esto suele como diagramarse antes para planearlo para cualquier error que ocurra o simplemente para hacer un... Mi nombre es Dana Zaragoza y yo voy a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm postulada por el físico matemático alemán George Simon, es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial representada con una V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente, representada con una I, que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de la resistencia eléctrica R, que es un factor proporcional que pertenece a la relación entre V e I. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través del metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia de circuitos. La ley de Ohm expresada en forma de ecuación V igual a R por I, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la intensidad de corriente en amperios, R es la resistencia en ohms. Nosotros los estudiantes aprendemos dicha ley de una manera más práctica, representada por un triángulo, en donde al seleccionar uno de estos símbolos podemos obtener el resultado que deseamos, donde al seleccionar V tenemos la multiplicación R por I. Al seleccionar I tenemos la división V entre R, y al seleccionar R tenemos la división V entre I. De esta fórmula podemos observar la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Para entender la ley de Ohm necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje. Carga. La fuente de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica de la carga de un electrón es la unidad básica de la carga. La medida para la carga es el coulomb, en honor al físico francés Charles Auguste de Coulomb. Corriente. La corriente eléctrica es el flujo de la carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios. Un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo, es decir, A igual a 1 coulomb sobre segundo. Voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y la resistencia del conductor del flujo de la carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión del agua es una manguera que permite que el agua fluya desde la presión alta
en una presión baja. La corriente de potencial eléctrico medida en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable en la zona potencial de un alto y bajo. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dana Zaragoza y yo voy a hablar sobre un inductor. Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de autoinducción, almacena energía que forma un campo magnético. Construcción. El inductor está construido normalmente por una bobina de conductor, típicamente alambre e hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire y con un núcleo hecho de metal ferroso, por ejemplo, acero magnético, para incrementar su capacidad de magnetismo. Los inductores también pueden estar construidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa comúnmente el aluminio como material conductor. Sin embargo, es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos integrados. Es mucho más práctico usar el circuito llamado girador, que mediante un amplificador operacional hace que un condensador se comporte como un inductor. Un inductor consta de las siguientes partes. Devanado inductor. Es un conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. Culata. Es una pieza de sustancia ferrosa no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Pieza polar. Es una parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. Núcleo. Es la parte del circuito magnético rodeada por un devanado inductor. Expansión polar. Es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que borda el entrehierro. Polar auxiliar o de conmutación. Es un polo magnético suplementario provisto o no de desvanados y destinado a mejorar la conmutación. Suele emplearse en las máquinas de mediana o de gran potencia. También pueden fabricarse pequeños inductores que se usan para frecuencias muy altas, con un conductor pasado a través de un cilindro granulado. Por mi parte es todo.